Hola chicos, bueno, vamos a arrancar con la primera unidad, ¿sí? Esta vez la vamos a arrancar de forma virtual. Y bueno, la primera unidad de matemática de este año se llama números reales, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero un repaso de los conjuntos numéricos que ustedes conocen para que entiendan cuáles van a ser los números reales y bueno, con qué tipo de números vamos a trabajar y por qué, ¿sí? Bueno, yo acá les hice un esquema para que vayamos haciendo un repaso. Vamos a acercar un poquito. El primer conjunto numérico que nosotros conocemos, ¿sí?, es el conjunto de los números naturales. Recuerden que en matemática los conjuntos numéricos se simbolizan con letras en mayúsculas y que tienen acá como un doble recuadro, ¿sí? Por eso la N está dibujada así. El conjunto de los números naturales son los números que se usan para contar, ¿sí? El 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Yo acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? Obviamente es un conjunto infinito. Si contiene al 0, se dice que es los naturales incluido el 0 y se le pone abajo un 0 chiquitito, ¿sí? Hay algunos que dicen que los naturales contienen el 0, otros que dicen que no, pero bueno, el 0 igualmente en algún conjunto lo tenemos que incluir. Así que nosotros lo vamos a incluir dentro de los naturales. A los naturales, si les agregamos los números negativos enteros, ¿sí?, exactos, sin decimal, fíjense que acá puse algunos, ¿sí?, estos de acá negativos más los naturales que teníamos, todo esto forma el conjunto de los números enteros, que se simboliza con esta Z, ¿sí? Por esa razón es que está este conjunto, está dentro de este otro, ¿sí? Porque el conjunto de los números enteros son todos los positivos, el 0 y todos los negativos, exactos, ¿sí? Si a estos les agregamos las fracciones y los decimales, ¿sí?, no todos los decimales, pero sí los que conocemos hasta ahora, que cuáles son los decimales exactos, como por ejemplo este y este, o los decimales periódicos, como este que aparece acá y este que aparece acá, ¿sí?, tanto positivos como negativos. Si nosotros agregamos fracciones y decimales de este tipo, todo esto que tenemos ahora, ¿sí?, pasa a ser el conjunto de los números racionales y se simboliza con esta letra, que es una letra Q, ¿sí? Este conjunto de números racionales tiene como característica principal que se pueden escribir como fracción. Si yo tomo cualquier número dentro de este conjunto, lo puedo escribir como fracción, ¿sí? Con los naturales o como los enteros es muy sencillo, porque si yo, por ejemplo, quiero pasar el 2 a fracción, simplemente le agrego un 1 acá debajo en el denominador y el número me quedó como fracción, ¿sí? Con las fracciones ya las tenemos en forma de fracción. Y con los decimales, como por ejemplo estos de acá, periódicos o exactos, hay formas también de pasarlos a fracción, que eso es lo que vamos a empezar a ver en esta primera parte de la unidad. Pero aparte de estos números, existen otros números, que son estos que tenemos acá, ¿sí? Estos números que nosotros tenemos acá son números irracionales, por eso la letra I, ¿sí? Pertenecen a un conjunto donde son básicamente dos tipos de números distintos. Por un lado tenemos todas las raíces que no tienen resultado exacto. Cualquier raíz, ya sea cuadrada, cúbica o con cualquier índice, que no tenga resultado exacto, eso es un número irracional, ¿sí? ¿Por qué irracional? Porque justamente no es racional y no se va a poder escribir como fracción. Hay otro tipo de números irracionales que se llaman números trascendentales, como por ejemplo este que aparece acá, que es una E, y este que aparece acá, que les va a resultar más familiar, que es el número pi. Recuerden que el número pi lo usábamos en geometría, ¿sí?, para calcular perímetros, áreas y demás de una circunferencia, ¿sí? El número pi, que por ahí lo recordarán mejor, era un número que tiene infinitas cifras decimales, pero que nosotros solemos trabajarlo reduciéndolo a 2 cifras decimales, diciendo, bueno, pi es igual a 3,14.
Eso en realidad, ¿sí?, es una aproximación del número pi, porque el número pi tiene infinitas cifras decimales, todas distintas. Lo mismo pasa con este número e, y lo mismo pasa con las raíces que no tienen resultado exacto, ¿sí? Tienen infinitas cifras decimales y no son periódicas, o sea, no es un mismo número que se repite hasta el infinito, son todos números distintos, ¿sí? Por esta razón es que estos números son irracionales y no se pueden escribir como fracción, ¿sí? Entonces, la característica fundamental entre este conjunto numérico y este otro conjunto numérico es que los racionales se pueden escribir como fracción y los irracionales no, ¿sí? Y ahora, ustedes me preguntarán cuál es el conjunto de los números reales, porque la unidad se llama números reales. Bueno, los números reales son todos, ¿sí? Todos estos, todos los racionales más los irracionales, ¿sí? Todo esto forma el conjunto de los números reales que se simboliza con la R. ¿Está? ¿Qué característica tiene el conjunto de los números reales? Tiene la característica de contener al conjunto de los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, que era lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Y además tiene la característica fundamental de que cualquiera de esos números, ¿sí?, está dentro de la recta numérica. ¿Qué quiere decir? Que no importa qué tipo de número yo utilice, o sea, cualquier número de esos que yo puse como ejemplo, o cualquier otro que sea similar, ¿sí?, es un número que se va a poder ubicar dentro de la recta numérica, ¿sí? Los números reales completan toda la recta numérica y no dejan ningún hueco, ¿sí? Con esto que tenemos acá, tenemos cubierta nuestra recta numérica. Hay otros números que se verán más adelante, que ya son números que no están dentro de la recta numérica, sino que se ubican en un plano, ¿sí? Y ese es un conjunto